Ahora estamos grabando la última clase del año, último día de 7 de la mañana, es totalmente de noche. Así que bueno. Para terminar un poco lo que había quedado de la clase pasada, que justo lo dije medio rápido, y después terminar de contar algunas cuestiones de la estructura económica argentina en esta clase, y después preguntas, clase de repaso para el parcial, como hemos quedado. Así que el jueves vamos a tener el segundo parcial. Así que bueno. Algo un poco de comercio exterior de Argentina, habíamos visto un poco la evolución en los últimos años, en estas últimas dos clases, que la idea era contar un poco de la estructura económica argentina, entender un poco más de ciertas dimensiones, para tener alguna idea más de nuestra estructura económica. Habíamos visto que mayormente el comercio argentino era con el Mercosur, dentro de lo que dice aquí Mercosur es mayormente Brasil. La Unión Europea, el NAFTA, que es Estados Unidos y México principalmente, también está Canadá, y luego obviamente que China. Les contaba también que había un comercio positivo bastante grande con Oriente Medio y con el norte de África y Egipto, toda esa zona muy positiva, mayormente porque Argentina exporta alimentos, ¿no? Entonces tiene un saldo muy positivo, y obviamente que eso compensa los saldos negativos que tiene mayormente los lugares donde Argentina importa, que son China principalmente, el NAFTA, que sería Estados Unidos y México. En cuanto a los productos que Argentina exporta e importa, habíamos algo comentado de que tiene la distribución, los productos alimentarios, tiene una parte aquí, si miramos en términos de millones de dólares, esto queda un poco pequeño, pero sobre un total de 65.000 millones de dólares, una cuarta parte más o menos de productos primarios, donde obviamente que los cereales ocupan una parte importante y los frutos y oleaginosas están separados, las oleaginosas de cereales, pero esto es prácticamente casi todo. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, es decir, aquellas si bien tienen un proceso de manufactura, pero que son de origen agropecuario, entonces tiene mucho que ver con la industria alimenticia y demás, vemos que esto es casi más de la tercera parte de todo lo que Argentina exporta. Aquí, bueno, residuos de la industria alimenticia es lo más grande de todo, grasas y aceites, o sea, los aceites de soja principalmente que producimos. Esto, fíjense que son los componentes más grandes de las cosas que Argentina vende. Carnes, como les dije, entonces, esto tiene mucho que ver con la industria alimenticia, con los productos del campo procesados, mayormente. La manufactura de origen industrial, entonces, es un poco menos de un tercio, 19.000 millones, alrededor de 20.000 millones de 65. Y aquí hay máquinas y aparatos, material eléctrico, estoy viendo aquí, perdón, transporte. Esto tiene la industria automotriz, que es principalmente lo que vende dentro del Mercosur y mayormente el intercambio bilateral con Brasil, de automotores que tiene Argentina. Algo de productos químicos, eso como porque tenemos industria petrolera y los productos químicos y derivados y demás. Son otros componentes relevantes. Y por último, combustibles y energía, que supo ser mucho más grande en algún momento en nuestra historia. Argentina hace no tantos años exportaba bastante, luego fue cayendo este componente, en particular con las políticas de subsidios y demás, de energía barata y demás desincentivos del sector, se fue cayendo, y este sector se terminó perdiendo muchísima participación. En los últimos años volvió a reactivarse un poco, pero sigue viendo retrasado. En cuanto a qué es lo que compramos los argentinos del resto del mundo, una cosa importante para ver es, fíjense, la caída que ha habido de las exportaciones, que esto si bien lo vimos en otros gráficos, pero la caída es brutal. Entre 2018 y 2019 cayó de 65 a 49.000 millones de dólares, es decir, muchísimo menos que lo que antes importábamos. Esto tiene que ver con las restricciones y con la devaluación y con el tipo de cambio afectándonos mucho. Como verán, las importaciones tienen una sensibilidad bastante más grande, como habíamos visto, siempre y cuando obviamente no haya restricciones de otro tipo. Los bienes de capital han caído muchísimo. Esto tiene que ver, y esto hay que pensarlo, con
aquellas cosas que después van a ser en última instancia, nos van a favorecer la producción. Los bienes de capital no son bienes para consumir directamente, sino que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno mira las importaciones y las restricciones que puede llegar a haber, el efecto que esas cuestiones tienen sobre el resto de la economía, sobre su productividad y sobre su potencial. En términos de bienes intermedios, obviamente aquí tenemos productos de industrias químicas, importamos mucho, combustibles, que si bien cayó mucho luego entre 2019 y 2018, y en general Argentina las importaciones son mayormente de origen industrial. Como hemos visto, aquellas cuestiones que Argentina exporta tienen una gran relevancia en lo que es las materias agropecuarias y las manufacturas de origen agropecuario con toda la industria alimenticia, y las importaciones se concentran mayormente en cuestiones que tienen que ver con bienes de capital, bienes intermedios, distintos tipos de productos industrializados, mayormente. ¿Ok? También, obviamente, aquí hay una gran participación de automotores, que cayó muchísimo en el último año. Eso también tiene que ver mucho con el tipo de cambio y el encarecimiento de ese tipo de vehículos. Para esta clase de hoy agregué algunas filminas que tienen que ver y que se relacionan con algunos de los temas que estuvimos viendo durante alguna parte del año en macroeconomía, con la historia de la inflación. Y si bien algo habíamos mirado durante las clases particulares del tema de inflación, lo que vemos es que la inflación argentina es muy alta, incluso vemos una tendencia sacando el salto del 2002. La inflación argentina, el nivel general de precios aumenta desde hace... El nivel general de precios aumenta y aumenta la tasa a la que aumenta, ¿okay? Porque si hubiese inflación cada vez más baja, pero hay inflación, los precios igualmente están creciendo. Esto es cómo se van acelerando esos cambios en los precios y se acelera cada vez más. El salto en el último año tuvimos un salto muy grande de la inflación nuevamente, alrededor del 50%. Para este año la verdad es que vamos a andar en valores similares o no, depende mucho de una cantidad de factores que estamos viendo, del final de la pandemia, de cuándo suceda, cuándo no, y de una cantidad de cuestiones. Nosotros bien sabemos de la oferta monetaria. Nosotros, como bien vimos, dentro de algunos enfoques, en particular del enfoque monetarista, que puede cumplirse 100% o no, pero siempre en algún punto va a tener razón esta cuestión de que la emisión monetaria en el largo plazo genera alzas en los precios. Entonces, ahora estoy con tu pregunta, Martín. Entonces, en cualquier caso, Argentina, no sé si ustedes sabrán, pero la emisión monetaria en el último año ha crecido de forma descomunal, veníamos al 70-80% interanualmente, ahora no sé en las últimas semanas cómo quedó eso comparado con el año pasado. En cualquier caso, aumentos de lo que es la base monetaria, de lo que es la cantidad de dinero que hay en la economía, es imposible esperar que eso no genere algún impacto inflacionario en el mediano o largo plazo. ¿Okay? Así que esta historia que tenemos de inflaciones altas, que esto ahora veremos comparándonos con algunos países vecinos, cuán común o no es esto. Evidentemente no es tan común para nuestros vecinos y países similares, pero en el caso de la historia argentina, la inflación esta es bien alta y por lo menos en el corto, mediano plazo no parece que esto vaya a reducirse. Aquí Martín pregunta y me dice, escuché que cuando termine la pandemia van a inyectar dinero en lo público. A ver, dos cosas para decir de esto. El dinero en lo público, había que ver qué sería en lo público. Muchas veces las notas de los diarios son un poco claros con eso. Nosotros, como vimos, todo tipo de gasto público es inyectar dinero público, podría ser. No sé cómo es que lo leíste. En cualquier caso, hay un montón de dinero público del sector público que está inyectando por la economía. Nosotros, si vemos el IFE, hay una cantidad de gastos. Ayer salieron los datos y el gasto acumulado interanual, o sea, si yo comparo, mira, a ver, lo tengo por acá, si me aguardan un segundo, déjenme buscar esto que lo tengo por acá.
así no digo una pavada. Cuando yo miro en términos constantes, para tener una noción sacándome encima de la inflación, ¿okay? En pesos constantes, los gastos crecieron un 37% real contra el año pasado, y los ingresos cayeron un 30% real contra el año pasado. Es decir, los gastos vienen creciendo mucho, entonces eso quiere decir que y los ingresos vienen cayendo mucho, entonces eso lo que viene a decir es que el gasto público está apareciendo y por todos lados, y en particular se está financiando con una emisión monetaria creciente, inyectando dinero. Entonces nosotros lo que tenemos por un lado es si el déficit fiscal crece o no, aquella diferencia que lo que gasta el Estado, si crece, pues podría crecer, pero están creciendo los ingresos a la par, y si está creciendo el gasto, pero crecen los ingresos, en realidad no crecería esta inyección de dinero, como decimos. En el caso argentino está creciendo mucho el gasto, los ingresos públicos están cayendo, los impuestos caen, entonces se está inyectando dinero, es decir, la oferta monetaria, el Banco Central, de alguna forma, imprime pesos para financiar al sector público. ¿Cómo lo hace esto? El Banco Central le presta o le adelanta utilidades al gobierno, y para prestarle, obviamente, el Banco Central de donde saca, lo hace emitiendo más pesos. Entonces, no es que va a suceder luego la pandemia, ya en la actualidad se están inyectando pesos en la economía, hay cada vez más pesos, por esto es que les contaba que cuando uno compara la cantidad de pesos de hace un año atrás con los pesos de hoy, la cantidad es 70-80% más, veníamos hasta hace unas semanas, ahora no vi los datos últimos. Lo que sí leí una nota creo que fue el jefe de gabinete que mencionó algo así como, ¿cómo fue que lo dijo? Creo que fue él que dijo, o lo leí por algún lado, no sé quién fue, que la salida de la crisis iba a ser con una economía más con inversión pública y demás. Eso parece poco factible, Martín, en realidad, porque el Estado argentino está quebrado, el Estado argentino gasta mucho más de lo que tiene de ingresos, el Estado argentino está debatiéndose si defaultea o no. Es un poco difícil pensar cuál es la capacidad de un Estado que ya está quebrado, un Estado que ya gasta mucho y no tiene forma de financiarlo, pensar en que va a gastar más y que el futuro que se viene es con más Estado. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros vimos aquí que alguna noción de la restricción presupuestaria y que hay que usar los recursos que tenemos escasos, es la definición de economía. Es difícil pensar entonces cómo hacemos con un Estado que ya está fuertemente deficitario, no tiene forma de financiarse, para decir que va a tener más gasto aún. Suena más bien aspiracional y más bien voluntarista antes que algo factible, ¿no? Es difícil, ¿no? Es como mi vecino quebrado y fundido me diga, a partir del mes que viene me empiezo a dar la buena vida. ¿Con qué te lo vas a dar? Si estás fundido, nadie te presta y estás quebrado, es más voluntarista, es más aspiracional que realista, ¿no? Pensar en eso. Pero si yo lo he leído por ahí como que iba a haber más todavía. Ya hoy en día se está haciendo eso, más parece difícil, ¿no? Es una cuestión ya de una restricción más contable que económica en realidad, ¿no? Si uno no tiene los recursos, no puede. Esta inflación que vimos, nosotros cuando veíamos la cuestión de la inflación, recordemos que lo que mirábamos en realidad era el índice de precios del consumidor, que era un índice que agarraba una canasta total de bienes de Argentina y decía, bueno, ¿cuánto valen esto en pesos? ¿Y cuánto vale la misma canasta el año que viene? ¿Y cuánto vale el otro año? Entonces, en función de eso, se construyó un índice que se ponía una base igual 100, y que en función de eso uno tiene el valor de lo que vale esa canasta. En función de cómo iban cambiando ese parámetro, ese valor de ese índice, es que uno determina la inflación. ¿Okay? Entonces, mirando aquí un poco, lo que decimos que el índice de 2019 fue un 52,9% más alto que el índice del 2018. Si el índice del 2018 fuese 100, el de 2019 fue 152,9. El IPC argentino, entonces, ¿cómo es que nos da este indicador? Desde el 93, esto es 1995, igual 100, aquí me confundí.
este es 95 porque primero tenía el 93, pero luego lo corría el 95. Entonces, si miramos que lo que era 100 en el 95, ¿cómo son los precios? Bueno, para el año 2019 los precios están más de 4.600, 4.700. Un poco lo que esto nos dice es que una canasta, un bien que costaba 100 pesos en el 95, hoy está costando, su valor es casi 5.000 pesos. Es decir, los precios, siendo el mismo bien, no es que haya habido un crecimiento, esto es la evolución, fíjense que el comportamiento es exponencial, es enorme, y si este año le decimos que la inflación va a andar más o menos cerca del 40 y pico, 50%, ahora esta barra se iría a, no sé, se va a ir, si tengo casi 5.000, va a estar en cerca de 7.000 más o menos, esta barra. Así que va a tener como una altura por aquí, no sé, algo así. Esto es para ver un poco cómo ha sido la evolución de los precios. Acá Victoria dice, estamos al horno. A ver, la situación es la que es, pero el nivel inflacionario que es esperable que sea más alto este año. Y bueno, pero lo importante aquí es analizarlos críticamente y entender bien cuáles son los problemas y qué es lo que hay detrás para entender las soluciones. El día de mañana quizás ustedes nos salvan y nos sacan de esta dinámica. Lo que sí esto muestra es que la dinámica inflacionaria argentina ya lleva casi 20 años, y esto es algo tremendo, en particular la generación como ustedes, no saben lo que es vivir sin inflación, y eso es complicado, porque eso, como les conté alguna vez, prácticamente para el resto del mundo es algo que la inflación desconocen, no tienen por qué conocerlo más que leerlo en un libro. En cambio, ustedes son de las pocas personas en el mundo, de hecho, que no conocen lo que es la estabilidad de precios. Para ustedes es una cosa que leen en un libro, y es raro, porque en general para el mundo es al revés. En general, la gran mayoría de la gente no sabe lo que es la inflación, ustedes no saben lo que es la estabilidad de precios. Bueno, nunca mejoramos, acá Jeremías dice, nunca mejoramos, solo empeoramos. Lamentablemente sí, en particular los últimos años de la economía argentina son de un estancamiento y un deterioro generalizado muy grande. La economía argentina, luego de la caída del 2002, tuvo algunos años de recuperación, y los cuales fueron mejores, pero ustedes eran muy chiquitos, ustedes eran la primaria, no, ni siquiera el jardín. Ya desde 2008 la economía viene acumulando ciertas tensiones, en particular con un sector público que gasta más que lo que le ingresa, ya hacia 2011 más o menos, pero en 2007, 2008 empieza a aumentar mucho su gasto, en particular con lo que son el gasto en jubilaciones y lo que es el gasto en subsidios a la electricidad y el gas. Ese gasto hizo que el sector público sea fuertemente deficitario, y eso se terminó financiando gran parte con mayor emisión monetaria, convalidado con mayor emisión monetaria, y eso terminó. Hay otras cuestiones más, pero de fondo esa dinámica ya lleva alrededor de 15 años de un gasto que es insostenible, y hace 15 años entonces que ese problema no lo solucionamos. Y ya desde el 2011 más o menos hemos visto, hace casi una década ya, la economía argentina prácticamente no crece, algún año creció, otros años cayó, pero en promedio no crece hace casi una década. Así que sí, la verdad que lo que estamos viendo es una década de estancamiento en algunas variables y de fuerte deterioro en otras, que es particularmente preocupante eso. Victoria, que dice falta mucho para recibir, no, quédense tranquilos que esto no tienen idea de lo rápido que pasa esto de recibirse. Yo pensaba que cuando yo empecé la carrera, estaban por acá los precios. La terminé por acá a principios del 2011, cuando empezó 2011, los precios estaban por aquí, pero les puedo asegurar que para mí esto fue ayer. Estos cambios fueron ayer. El día que yo arranqué, cuando estaba en el lugar de ustedes, hace 15 años exactamente, o cuando estaba terminando, hace 10. Un poco esta serie, lo mismo que esto, mirando esta serie con 1995 igual 100, hasta 2019, lo miramos para otros países. Acá Martín pregunta, ¿crees que el gobierno entró con algún plan económico? Nunca se escuchó bajar el déficit. Martín pregunta, bueno, no, en realidad no hay un plan económico explícito, no hay un plan económico explícito, uno básicamente tiene que contar gran parte de las variables que vimos durante el año, cómo uno las observa a un año, o a 2 años, o a 5 años. En realidad uno lo muestra en un lapso, un plan económico tiene más relevancia a un año, pero lo hace, por ejemplo, a 5 o 10 años, y cuenta las medidas que va a tomar para llegar a eso.
En algunos casos se ha hablado de algunas metas, pero en ningún caso se habló de cómo, entonces es difícil, ¿no? Nunca se ha visto números fiscales, o sea, el gasto público y demás, cómo se piensa eso, cuál es la evolución que uno observa, porque si uno no dice los números fiscales que tiene, o sea, en números fiscales me refiero a lo que gasta y lo que entra al sector público, si uno no tiene una proyección de eso realista, y a través de una proyección uno tiene que mostrar qué medidas va a tomar para lograr eso. Es difícil pensar que la inflación va a ser una u otra, porque si yo no te digo cuánto déficit del sector público tiene que cubrir la emisión del banco, la emisión monetaria, no, entonces no te puedo decir cuánto va a ser el gasto del sector público, no puedo saber su déficit, no puedo saber cuánto se va a emitir, no puedo saber cuál es la inflación, en función de eso no puedo saber cuál es el crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno piensa un plan económico, tiene que pensar todas las variables juntas, las tiene que presentar y que eso sea consistente, ¿no? Y que tenga algún tipo de asidero donde uno está con su diagnóstico, donde uno piensa que va a estar y las medidas que va tomando para llegar a eso. Eso quizás es algo que es entendible que se haya demorado por una cuestión de la coyuntura, ¿no? Tampoco es tan fácil hacer estas proyecciones, estas cuestiones, con un mundo tan dinámico y tan cambiante. No obstante, eso no lo releva a uno como Estado de hacer eso y tener que presentarlo, obviamente, porque si no es difícil poder proyectar el mediano y el largo plazo de la gente. Y en particular eso, como vimos, afecta al componente más volátil de la demanda agregada, como es la inversión, obviamente. Martín, que dice que sigue el modelo alemán de cerca y le tiene fe, y sí, no sos muy creativo, no sos, ¿no? El modelo alemán no siempre le tiene fe. Ante la duda, antes que se demuestre lo contrario, uno al modelo alemán le tiene fe siempre. Bueno, entonces esta gráfica de la inflación argentina, cuando la miramos para el resto de los países, con 1995 al 100, tenemos este crecimiento, el cual Uruguay ha tenido un crecimiento más alto. En particular, Uruguay tiene un poquito una inflación levemente más alta que sus socios comerciales. Fíjense que algo en 1995 valía 100 pesos, para el 2019 está en 900. Brasil tiene alguna inflación mayor también, pero de nuevo, ha tenido devaluaciones y demás, pero algo valía 100, hoy por hoy está en algo menos de 500. Brasil en el 93-94 tuvo hiperinflación, de hecho tomase algunos años más, hubiese pegado un salto muy grande la serie brasilera, pero por efectos al principio. Y luego Chile y Perú, países que fíjense que muchas veces uno habla de lo bien que está Chile y demás, siempre en términos macroeconómicos, ¿no? Ahora que está sufriendo mucho, lo mismo que Perú, que está sufriendo mucho, pero en términos macroeconómicos es un país muy estable, Perú, y fíjense que no es una cuestión de un día para el otro. O sea, un país estable y un país, estas cuestiones, esta estabilidad macroeconómica, que en muchos casos no va a afectar la tasa de inversión y demás, no es algún día para el otro. Fíjense lo que es esto, los precios, en los últimos 25 años, los precios que algo valía 100, hoy por hoy no vale mucho más que 200 en estos países. 25 años transcurrieron. No fueron 1, 2, 3 años, 10 años. 25 años, esto es más que la vida de prácticamente todos ustedes, de una estabilidad de precios realmente consistente. Entonces las líneas aquí no se ven, pero están una encima de la otra. La chilena y la peruana, aquí se ve que hay una diferencia mínima, pero están prácticamente la misma. ¿Qué pasa esto cuando suma Argentina? Entonces, bueno, y cuando suma Argentina va a pasar una tragedia, que es esto. Cuando uno compara, fíjense que Uruguay en algún momento parecía que tenía alguna inflación un poco más alta. Argentina, de nuevo, hasta el año 2006, su inflación fue mucho más baja, tuvo algún salto aquí en el año 2002, se percibe muy levemente, pero luego esto después, hace ya más de 10 años, desde el año 2007, que la inflación subió un piso más alto, aquí lo tenemos, aquí es. Ya en el 2007 ya la inflación ya empieza a crecer fuertemente, tiene un crecimiento aquí, pero ya en el 2007 ya es bien alta claramente, y la inflación, esto no sería inflación, perdón, este sería el índice de precios, esto está mal puesto, el índice de precios. Inflación es esto es el IPC. Pues IPC 1995 igual. Aquí es como una montaña rusa esto, una rampa. Acá Jeremías me dice, estoy mostrando, no, es una cuestión de, porque si yo directamente mostraba esto, uno pierde noción de qué quiere decir estas diferencias. Aquí abajo parece que esto es lo mismo, y no, la verdad es que
incluso aquí abajo no es todo lo mismo. Uno tiene que ver que la performance en estabilidad de precios de Chile y Perú es particularmente buena incluso contra Uruguay y contra Brasil. Incluso contra Brasil es particularmente mejor. Y esto incluso contra Uruguay es mucho mejor en términos de estabilidad de precios. Si yo te lo demuestro así directamente, les parece que acá hay 4 países que están muy bien y uno que está muy mal. Y no, y en términos de estabilidad de precios, Uruguay no es tampoco que no tenga ningún inconveniente y que lo tenga súper controlado históricamente. Tiene algún tema con los precios Uruguay, que su inflación no termina de ser todo lo baja que uno quisiera. Y Brasil incluso algún puchito de inflación tiene. Ahora lo de Perú y lo de Chile es realmente encomiable, ¿no? 25 años de estabilidad de precios. Tan marcada. Obviamente que esto tiene su correlato en lo que es la pobreza y la indigencia, que es la última filmina que tenía guardada y que me gusta que esto es importante que lo tengamos presente, y que son los niveles de pobreza de Argentina, porque detrás de este estancamiento que uno ve en Argentina, y de 10 años que la economía no crece, y que va de la mano un poco causado y un poco consecuencia de la inflación que tiene, cómo se relaciona, eso tiene efecto muy fuerte sobre la pobreza y la indigencia. La pobreza en Argentina, si bien esto lo van a ver en Finanzas Públicas 1 el año que viene, pero es básicamente uno determina una canasta a la cual si uno la puede comprar, no es pobre, y si uno no alcanza con sus ingresos a comprarla, termina siendo es pobre. Entonces, básicamente, uno en función de los ingresos que tenga va a determinar si está por arriba o por debajo, si es pobre o no. La indigencia es una canasta incluso más pequeña, la cual es apenas para poder comer. La canasta de pobreza mide comida, alimento, alguna cuestión más, habitacional. La canasta de indigencia es básicamente poder comer. Es una pobreza, digamos, que es muy pobre. Lo que vemos es que, en general, la pobreza, cuando hay devaluaciones y la inflación aumenta, más allá de la devaluación, o sea, cuando la inflación aumenta por el motivo que sea, la pobreza aumenta porque esa canasta se cada vez más cara y la gente, los ingresos no llegan a alcanzarla. Entonces hubo aquí un aumento en los últimos 2 años con la aceleración de la inflación, y este año también con la caída de la actividad y la pérdida de puestos de empleo, y además la inflación va a seguir empeorando. Y lo que esto es terrible es que tenemos niveles de pobreza que incluso antes de esta aceleración de los últimos 3 años, contando el coronavirus y todo lo que viene pasando desde 2018 con la economía argentina, incluso en el 2017, que parecía que el nivel estaba mucho mejor, se decía y demás, incluso en 2017 estaba en niveles muy por encima y comparables con los últimos 30 años, e incluso muy por encima con lo que supimos tener en algún momento en los años 90. Más allá es un problema mucho más complejo y no es tan sencillo como resumirlo a este indicador, y por eso tampoco quiero profundizar. Hay cuestiones de cómo se mide, de cómo impactan un montón de variables. La cuestión es que la historia de la pobreza en el mundo, sacando el COVID, el mundo cada vez tiene menos pobres, y es impresionante ver cualquier medición de pobreza prácticamente en cualquier país. Y en general, si yo miro el mundo agregado, la pobreza cae desde hace décadas. La línea de pobreza es una línea que va consistentemente hacia abajo. Sacando el salto del COVID, que bueno, que es un drama porque se frena un proceso de décadas de esta caída de la pobreza. En el caso de Argentina no es una tendencia de caída histórica, porque tenemos un salto por la maxicrisis del 2002. Ahora, cuando miremos el periodo 2018-2020, vamos a ver un nuevo aumento, que esto va a terminar. Hoy por ello sale alrededor del 45%, se habla algo por aquí, pero dependiendo de cómo salga todo esto, puede llegar a más cerca del 50% o no. Es decir, ya hoy estaremos por aquí, con niveles de pobreza un poco más bajos que los del 2002, 2001, 2002 mayormente, pero ya a los niveles de la hiperinflación de cuando yo era bebé, del 89-90. Entonces, eso es algo muy complicado, porque si bien de vuelta no es tema, las cuestiones de pobreza no es el único, no está principalmente enfatizado en el programa. Algo que es importante, en alguna parte del programa se habla de la tensión entre eficiencia y equidad, y aquí vemos como un poco en el largo plazo va de la mano un país que es poco eficiente, porque muchas veces en Argentina lo que decimos es, bueno,
hay que priorizar las cuestiones distributivas o distribuir más antes que preocuparnos por ser más eficientes. El problema de una economía que distribuye mucho, pero se olvida de ser eficiente, es que está repartiendo una torta y cada vez es más chica. Entonces cada vez, como todos, somos igualmente pobres como sociedad. Y esa es una tensión que de nuevo lo van a ver más adelante, pero no necesariamente la equidad y la eficiencia tienen que ir en largo plazo y a nivel agregado tienen que ir en contraposición. De hecho, en el largo plazo, aquellos países más eficientes tienen mayor torta para repartir. Y en algún caso, incluso cuando ser más eficientes nos hiciese más desiguales, yo prefiero ser desigual en un país en el cual la vara sube, entonces el más rico es mucho más rico que el más pobre, pero en realidad el más pobre no está pobre, que un país en el cual son todos igualmente pobres y sumidos en la pobreza. Entonces esto es algo importante para ver un poco de vuelta. No es un tema principalmente del programa, pero sí me gusta para cerrar el año, hacer énfasis en que todas estas cuestiones y estas inestabilidades que vemos de Argentina tienen su correlato en lo más relevante al final del día. ¿Por qué me gusta cerrar de esta forma? Porque recuerden que al principio de año, cuando veíamos los objetivos de la economía, hablamos de que el objetivo era garantizar o buscar el desarrollo económico, buscar algo así como la prosperidad. No me acuerdo cuál fue la palabra que había, creo que era el desarrollo económico, ¿no? Que hablábamos. ¿Y qué es el desarrollo económico? Si no es mejorar la calidad y el bienestar de vida de la gente. Todas estas peripecias y todas estas cuestiones fallidas que hemos visto, en las cuales falla y que lo hemos visto reflejar en la economía argentina, tienen su correlato en que ese objetivo inicial que nos planteamos a principio de año de cuál era el objetivo final de la economía, evidentemente fallamos en concretarlo. Cuando uno hace las cosas mal, naturalmente falla en conseguir su objetivo. Jeremías pregunta si se estudia historia económica en la carrera. Sí se estudia, y se estudia, tiene historia 1 y historia 2. Creo que historia 2, en realidad cambié el plan de estudios, entonces a mí ahora me complica eso. Ahora me confundo, ahora pues no sé exactamente cómo habrá quedado eso. Pero hay historia 1 y historia 2 estudian economía y historia 2 seguro. Creo que historia 1 era para todas las carreras, historia 2 para... que creo que era... Uno era historia argentina y el otro historia universal, ya pasado tanto tiempo, ya me olvidé. Hace como 15 años me olvidé cuál era y cuál no. Así que, pero si se estudia historia económica, se estudia distribución de pobreza, esto para saberlo, el centro de estudio, esto se los he dicho, de estudios de distribución de pobreza y de cuestiones laborales, de economía laboral más relevante en Latinoamérica, funciona en la facultad, en el tercer piso, en lo que es el CEDLAS, que es el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales. Es una institución que está, el instituto que está dentro de la facultad y que es el emblema de estudio de estas cuestiones en Latinoamérica. Martín me dicen que Brasil quiere independizar el Banco Central del control político. Teniendo en cuenta eso, en el gobierno de Macri, ¿por qué cayó el Producto Interno Bruto y subió la inflación? Cuando Marcos Peña tocó el BCRA. ¿Por qué no? Es que en realidad, a ver, es mucho más complejo, digamos, que no es solamente por... pero bajo cualquier punto de vista, van en la misma línea. El Banco Central brasilero, asumo que esto será porque por carta orgánica no debe ser plenamente independiente, la verdad que no sé. En cualquier caso, quieren que sea independiente porque eso tiene una cantidad de virtudes y porque genera cierta inestabilidad que no sea independiente. En el caso argentino, cuando el gobierno se acercó en la época, el gobierno de Macri, a finales, eso fue de 2017, de hecho lo que se hizo fue ir en contra de la independencia del Banco Central. Así que las dos tienen la misma lógica, la lógica de que un Banco Central más independiente tiene una cantidad de beneficios en términos de estabilidad y en términos de confianza. Obviamente que esas dudas sobre la macroeconomía de un país, sobre la macroeconomía chilena o peruana, la verdad que la independencia uno un poco más o un poco menos no perjudica tanto porque, a ver, me fui un poco, como lo pongo esto en palabras, termina siendo como un círculo vicioso, una economía totalmente sana, que el poder político se acerque un poco más, la verdad que a la gente no le preocupa tanto. Ahora, cuando la economía tiene una cantidad de
debilidades acumuladas y tensiones acumuladas, acercarse genera una cantidad de consecuencias negativas. También cuando una economía es más débil hay mayor tentación a acercarse al Banco Central y a pedirle financiamiento e intervenir, y cuando una economía es más sana hay menos tendencia a hacer esto. Entonces, por lo general, uno que tiene que hacer es atar las manos, y incluso cuando está en las buenas dice, lo hago independiente, para cuando venga la mala, yo como gobierno, como tesoro, no puedo forzar al Banco Central a que me financie y a que emita pesos o moneda doméstica para financiar. Pero van en el mismo sentido, no hay ningún tipo de contradicción, de hecho, la lógica es la misma. El Banco Central en Brasil proponen que se separe para generar mayor estabilidad, y en Argentina, cuando el gobierno se acercó, generó mayor inestabilidad, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más de esto, estructura económica? Y si no, me gustaría pasar a las consultas del parcial, a las preguntas que puedan tener del parcial. Recuerden que el parcial es a las 8 y que va a haber una parte de multiple choice o preguntas rápidas. Vieron que yo le puedo poner alguna para completar, alguna cosa así, machear opciones, pero bueno, yo le digo multiple choice, pero sería de respuestas rápidas. Y después para desarrollar, seguramente la proporción sea mayor de preguntas a desarrollar. No se puede ir y volver para atrás, así que como la otra vez. Así que esto es, uno lo ve, responde y desapareció la pregunta. Van a ser secuenciales si restan los múltiple choice. En realidad no restan los verdaderos falsos, no restan, o restan el múltiple choice cuando uno se equivoca. Resta el 20%. En algún caso le resta mucho, en otro, dependiendo de cuántos pifien o no. Y van a ser secuenciales, sí, secuenciales de a 2 preguntas por página, como eso ya lo tomé en el recuperatorio y en los test de lectura. Ustedes ven de a 2, y o sea, pueden entre esas dos hacer primero la que ven segunda y después la primera, pero una vez que dieron enter ya eso desaparece. Y después van a tener 3 preguntas a completar. Una vez que terminan esa parte, es como que lo cierran y les habilita entrar a un segundo examen, que es la de preguntas a responder, a desarrollar. Las preguntas a desarrollar probablemente sean 3 y van a valer 6 puntos, y los multiple choice sean 10 multiple choice que valgan 4 puntos en total. Un poco va a ser así la dinámica. Alguien ahí me está hablando, sí. Yo, Juan y Bertone. ¿Cómo estás? Una pregunta, cuando nosotros terminamos de hacer la primera parte, digamos, Sí. y tenemos que pasar a la segunda, eso ya es diferente, tipo, o sea, se cuenta que el horario de parcial cuesta de 1 hora y media, ¿no? Sí, es otro Nosotros tiempo distinto. Yo te cuento. Vos bien. tenés la ventana de las 2 horas, suponete que yo te digo, en realidad, seguime con detalle lo que te voy a decir. Vos la primera parte, supongamos que dura media hora, entonces la primera parte vos tenés que entrar a las 8 y tenés que entrar hasta las, viste, yo les pongo 10 minutos más. Te digo, bueno, tenés hasta 8:40, lo que dure media hora, viste, como los test de lectura, en los cuales te digo, mira, tenés media hora para hacerlo, pero en realidad la ventana es 40 minutos. Entonces, si entraste a las 8, tenés hasta 8:30, si entraste a 8:05, hasta 8:35, si entraste después de 8:10, se te muere 8:40. Eso es uno de los esa es la parte de multiple choice. Una vez que lo cerrás, eso tiene sus tiempos, como te lo cuento. El examen a desarrollar, seguramente te lo pongo para que la ventana sea desde las 8:15 hasta las... es un horario diferente, hasta las... y que un poco más, y que me dé para que vos puedas terminar 8:30 y tengas unos minutos más, hasta las 9:40, ponele que dure. De 8:15 a 9:40, y tenés una hora. Y cuando vos arranques a hacerlo, vas a tener una nueva hora. La hora esa te va a entrar exacta, termines cuando termines la primera parte, porque la primera parte no la podés terminar más de 8:40. Entonces no tenés forma de que... Entonces por ahí te doy hasta 9:45. Cosa que vos puedas tener 5 minutos para pasar de una parte a la otra. Entonces son 2 eventos separados, vos tenés toda tu primer media hora, lo termines en más o en menos, vas a tener el mismo tiempo, vas a tener todo el tiempo para hacer la segunda.
Supongamos que es 1 hora. No sé si fui claro. Es a las 8 de la mañana el jueves. Sí, perfecto, gracias. O sea, vos tenés las dos partes. Si la primera parte la terminás en 5 minutos o en 30, es lo mismo tu segunda parte. No puedes usar tiempo de uno para el otro. Y si la terminaste en 30, no perdiste tiempo, no nada. Cada parte es independiente y tiene todo su tiempo. Lo que sí es que la ventana es mucho más chica, porque es algo así como que decía multiple choice, creo que no va a llegar a media hora, probablemente lo pongan menos, porque yo miro cuánto ustedes tardan los test de lectura y yo sé que tardan menos. Se pueden equivocar o no, pero yo sé que ustedes los resuelven mucho más rápido. Entonces supongo que multiple choice dura 25 minutos, tienen para hacerlo de 8 a 8:30. Entonces tienen que estar a las 8, no mucho más tarde, para tener toda la ventana. Y lo otro, entonces, tienen que estar a las 8 para hacerlo. 8:05 pueden entrar. Pero no van a poder entrar como cuando hicimos el primer parcial, que podían entrar como media hora después o 1 hora después y seguías teniendo todo el tiempo. Ahora no. Ivana me pregunta si con 4, 5, 6 puede hacer recuperatorio. Sí, pueden hacerlo. Les queda la nota del recuperatorio. ¿Ok? Sí o sí. El recuperatorio, recuerden cómo funciona. Si ustedes se quedan con el parcial se promedia 80% y los test de lectura 10 y 10%. ¿Ok? Si van al recuperatorio, 100% la nota del recuperatorio. Se pierden también, porque esto es por comunicación. Si ustedes miran el reglamento, es así. Está puesto en la página de la cátedra, no es una cuestión, ni siquiera una decisión mía, es el reglamento. La comunicación, el recuperatorio recupera todo lo otro anterior, y esa es la nota final de la comunicación, de la segunda comunicación. ¿Se entendió? Pregunta de esto, ¿no estuvieron estudiando? Me preocupa que no hayan estado estudiando, gente, ¿eh? Preguntas de los temas. ¿Se promocionó promedio 7? Sí, eso estaba en la página. Vamos a ver, yo mientras hablo con ustedes. Voy a la página aquí. Creo que el promedio 7 y 6 por lo menos. El segundo. Mira, lo voy a leer acá. Ustedes asumo que ustedes no lo están viendo. Si el alumno aprueba las dos comunicaciones con una nota promedio igual superior a los 4 puntos, inferior a 7, aprueba la cursada. Si el alumno aprueba las dos comunicaciones con una nota promedio o igual o superior a 7 puntos, en la segunda comunicación no puede obtener menos de 6, automáticamente aprueba promoción a la materia. Una cuestión, el promedio tiene que ser igual o superior a 7 puntos. El promedio 650 no es igual o superior a 7 puntos. ¿Ok? Porque el promedio tiene que ser igual o superior a 7 puntos. 650 o 660 no es igual ni superior a 7 puntos. Promocionar, obviamente, que es un premio grande por haber tenido una performance, un desempeño destacable, digámoslo de alguna forma, durante la cursada. No es un derecho adquirido la promoción. Bueno, me pregunta acá Manu Canteros, tema de Pash y las PERS. ¿Alguna pregunta puntual? El tema entero está en la clase subida online, Manu. O sea, decime alguna pregunta puntualmente y vamos, si no está la clase, de hecho está grabada online. Así no les voy a andar haciendo repetir de vuelta historia. Preciosa inflación. Los conceptos. Igual, Manu, te sugiero que mires la clase. Te sugiero que mires la clase que está ahí subida. Acá, ustedes están viendo acá el PDF, Pash y las PERS. A ver, la idea un poco es que cuando vos comparás los precios, cuando vos comparás precios a lo largo de... Cuando vos comparás la evolución de los precios en el tiempo, vos tenés que de alguna forma decir, bueno, ¿cómo evolucionaron los precios de hoy con respecto a hace un año atrás? Uno de los temas que habíamos visto es que uno tiene que homogeneizar y tiene que tener la misma canasta de precios, la misma canasta de bienes, porque si no, no sería lo mismo decirte, no, ¿cómo subió todo? Este año me compré una Ferrari y el año pasado me compré un Fiat, entonces sí, subió un montón lo que gastamos.
Bueno, no, la canasta no es comparable, no tiene que tener la misma canasta. En ese sentido, entonces es como, recuerden cuando uno hacía un índice de precios, uno para comparar precios, tomaba toda una canasta, evaluaba entonces los mismos bienes, las mismas cantidades y los mismos bienes, cualitativa y cuantitativamente, y miraba los precios en un año y después los mismos bienes un año después, o todos los años que sea, y con eso iba comparando y con eso iba armando de última un índice de precios. En el caso del índice de precios de las PERS, lo que se hace es se toma la canasta que se consumía, uno si tiene dos momentos en el tiempo, tiene que comparar, por general el índice de Pasch y Sper lo usa para comparar dos momentos en el tiempo. Uno entonces lo que va a decir es, tengo el T0 y el T1, mirándolo ustedes, el T0 digamos que es 2018 y el T1 es 2019. Entonces yo quiero comparar estas canastas como evolucionan entre 2018 y 2019. 2018 lo que le voy a decir es compré una determinada canasta, y tenía un determinado precio. Todo esto, todo el set de consumo mío, gasté una determinada cantidad. Yo con eso, cuando quiero mirar ahora 2019 y cómo evolucionaron los precios, si utilizo la metodología de las PERS, o un índice de precio de las PERS, el índice de precio va a estar construido de forma tal que yo miro la canasta que consumíamos en 2018, y luego tomo en 2019 la misma canasta y miro cómo cambiaron los precios de todo este gasto en 2018 contra todo este gasto en 2019. Pero la canasta es la misma en los dos casos y es la de 2018. Cuando yo en realidad tomo el índice de Pasch, cuando yo miro un índice de precios de Pasch, lo que estoy haciendo entonces en realidad es la canasta que tomo la de 2019 y miro cómo hubiesen salido los mismos bienes en 2018. Entonces tengo las mismas canastas ahora, pero la de 2019 es la que tengo en los dos casos. En el de las PERS tomo la de 2018. Estos índices de vuelta, porque uno después con eso arma un índice, entonces dice, bueno, 2018 igual 100, y te miro cómo eso hubiese sido, pero en realidad lo que mira es una canasta que construye, entonces toma todos los bienes y le pone un precio. Después se lo normaliza y le pone 100. Entonces dice, bueno, 2018 igual 100, que sería, supongamos que esto es 100, y por regla de 3 simple, ¿cuánto es el indicador 2019? Pero en realidad lo que hace es una canasta y le evalúa sus precios. Cuando tomamos las PERS, las dos canastas son las del año inicial, cuando tomo Pasch, las dos canastas son las del año nuevo. ¿Eso se entiende, Manu? ¿O puntualmente alguna, no sé, algo? Profe, o sea que en las PERS se toma la canasta del 2018 y el 2019. Sí, si yo te estoy diciendo mal. Sí, decime. Y en el de Pasch se toma la canasta 2019 con los precios del 2018. Para el 2018. Yo cuando tomo, porque yo tengo que comparar dos momentos en el tiempo. Yo tengo que comparar de cuánto vale una canasta en el 2019 contra el 2018. Entonces yo los dos tengo que hacer. En las PERS, tomo la canasta 2018 con los precios de 2018 y la canasta 2018 con los precios de 2019. Toda esa diferencia es la inflación, lo que cambié de precios. En Pasch tomo la canasta de 2019 y le evalúo a precio de 2018 y la canasta de 2019 a precio de 2019. Toda esa diferencia son los cambios en los precios. Esto es básicamente, yo lo que tengo que hacer es fijar una canasta para mirar cómo evolucionan los precios. Entonces, cuando yo fijo una canasta, tengo que definir qué año estoy tomando. Si tomo la del año base o tomo la del año en curso. Entonces, pero en los dos casos tengo que tomar una canasta y precios. Fíjate que si yo miro, las canastas son las mismas, solamente cambian los precios. En el caso de las PERS, las canastas son las mismas porque son las canastas del año base del 2018, y la de las PERS y la de Pasch, las canastas son las mismas, pero son las del año en curso, son las de 2019. Sí, profe, se entendió. ¿Cómo? Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. Lo que acá tenés una cosa a tener en cuenta, Manu, y para todos, en realidad, es importante que sepamos que el IPC, como decíamos, tiene la metodología, está por acá, creo que es, de las PERS. ¿Por qué la metodología de las PERS? Porque yo en realidad lo que tomo es una canasta que la fijo, está fijada la canasta, ahora se arma con la encuesta de gastos, una canasta del 2012 en realidad, y yo armo una canasta y esa canasta queda fija durante años.
Porque si no, habría problemas de que todos los años la gente consume cosas distintas. La gente cuando un bien sube mucho, compra bienes más baratos, va cambiando su consumo. Entonces eso me confundiría los precios. ¿Me entendés? Porque si yo tengo que dos tipos de panes, ¿no? Hay dos panes. Un pan sube mucho y el otro no sube nada. Entonces la gente compraba mitad y mitad de estos panes. Pasaron 3 años, un pan subió mucho y el otro no subió nada. La gente es probable que ahora, del que subió mucho, no compre más panes. Entonces cuando yo miro, la gente, luego de 3 años, quizás su canasta cuesta lo mismo que lo costaba hacía 3 años. Pero en realidad cambió el consumo, en realidad no estoy comparando las mismas canastas, en realidad estoy comparando una canasta del primer momento del tiempo, donde se consumían de los 2 panes, y 3 años después donde solo se consume uno. ¿Por qué? Porque subió el precio, entonces la gente dejó de comprar. Eso es incorrecto, entonces, decir que las canastas cuestan lo mismo, porque son canastas distintas. Yo es por eso que tengo que usar la misma canasta. En el caso del índice de precios que tomamos para el IPC, es las PERT, porque tomo siempre una canasta del año base. Recuerdan que en estas filminas está puesto en alguna parte. Miramos los patrones de consumo del 2012-2013 y con eso armamos la canasta de consumo. Martín me pregunta si se resuelve con regla de 3. No me quedó claro qué de todo sería con regla de 3. La inflación, el IPC, porque si se usa regla de 3, uno usa regla de 3, como les contaba, con esto para resolver el IPC, pero no me queda claro qué parte puntual. José Martín, si te animás, o querés con el micrófono. Vos lo que tenés es, de alguna forma, yo hay regla de 3, usé para decir, para normalizarlo, a base igual 100, uso regla de 3 simple, es decir, yo la canasta, esto, por ejemplo, que era un poco, no es ni más ni menos que esto yo le mostraba acá. Básicamente, si esto es 1995, esto es 1995, igual 100. Básicamente lo que yo hago es, la canasta de bienes en Argentina no costaba 100 en 95, de hecho, porque 100 nada, es un índice, no es ni pesos, no es ni nada. Yo agarré toda la canasta y le igualo a 100. Entonces, bueno, si igualo a 100, por regla de 3 simple, ¿cuánto vale el resto? Por ahí la canasta del en el 95, la canasta de bienes de una familia tipo, costaba, no sé, 600 pesos. Entonces, en realidad, pero agarro, lo divido por 6 y me queda base igual 100, y en función de eso, con regla de 3 simples, es que te normalizo para hacerte este índice. No cambiaría la figura, sino que se multiplicaría todo por una base distinta. ¿Las preguntas? ¿Hay tiempo? Igualmente me pueden escribir estos 2 días, yo voy a tratar de estar ágil mirando y respondiendo el email. Lo que sí les sugiero muchas veces es que a veces me hacen preguntas y denota que no miraron la clase. Recuerden que tenemos las clases subidas, están subidas a YouTube, entonces no me hagan que las replique lo que está grabado, incluso y explicado con una filmina del email. ¿Okay? Si algo se traban, obviamente que sí, consúltenme sin ningún tipo de temor, pero fíjense que teniendo el libro para leer, teniendo las clases grabadas, teniendo las filminas, busquemos primero ahí, antes de preguntar, porque mi respuesta va a ser más pobre en un email. La clase está preparada para entender todo el problema, para entender todos los temas, con una cuestión más pedagógica, lo mismo que el libro. En un email uno puede responder cosas más puntuales, no un tema entero. Profe, Sí, ¿quién habla? Juani, perdone. El capítulo 28, ¿qué sería? O sea, ¿lo que entra es hasta la página 598 o entra completo? A ver. Hasta la página 500. Entra, seguro. Esto está acá. Lo vimos. Lo vimos. No, esto es, ok, sí, hasta 598. Sí.
Sí. La 598. Sí, porque eso se relaciona bastante con los capítulos 25 y 26 que no los vimos en clase. ¿Alguna cuestión más? Bueno, si no tengo más preguntas, última clase, ¿no, Martín? Última clase, puntos suspensivos. 2 puntos suspensivos. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tristeza, a veces me hace reír. No, bueno, entonces si no tengo más preguntas, lo que voy así es